El misterio oculto que pocos han descubierto es un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti hay un poder capaz de cambiar tu realidad por completo? Este poder no es algo que se adquiere externamente, sino que ha estado dentro de ti todo este tiempo, esperando ser descubierto y utilizado. Es como un tesoro escondido en un campo, que solo necesita ser desenterrado para transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. ¿Qué pasaría si te dijera que este poder ha estado oculto a simple vista, esperando que lo descubras y lo uses para transformar tu vida? Muchas veces, las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, pero no las vemos porque estamos distraídos por las preocupaciones y los desafíos de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar y a buscar en lo más profundo de nuestro ser, encontramos que este poder está allí, listo para ser activado. ¿Y si te dijera que la fe en Jesús no es solo una creencia, sino una fuerza sobrenatural capaz de alterar lo imposible, de mover montañas y de abrir puertas que ningún hombre puede cerrar? La fe en Jesús va más allá de una simple creencia religiosa. Es una fuerza viva y activa que puede cambiar las circunstancias más difíciles. Es como una semilla que cuando se planta en el corazón, crece y produce frutos que transforman no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Muchos han oído hablar de la fe, pero pocos la han experimentado en su máxima expresión. Porque hay personas que reciben milagros, mientras otras oran sin cesar y no ven respuestas. ¿Por qué algunos logran vencer las tormentas más oscuras, mientras otros se ahogan en ellas? La respuesta a estas preguntas no es lo que la mayoría piensa. La fe no es un concepto abstracto ni una simple convicción mental. La fe es el canal por el cual el poder de Dios fluye a tu vida. Pero aquí viene el misterio. Existe un nivel de fe que pocos alcanzan, una fe tan poderosa que puede reescribir tu destino, romper cadenas generacionales y llevarte a una dimensión de bendiciones que jamás imaginaste. Esta fe no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino que se desarrolla a través de una relación íntima con Dios y un entendimiento profundo de su palabra. La mayoría de las personas viven limitadas porque han creído en una versión débil y diluida de la fe. Pero en este video voy a revelarte los secretos ocultos en la palabra de Dios que te permitirán activar la fe que mueve lo imposible. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente tu vida espiritual, emocional y física. Hoy entenderás por qué Jesús dijo: todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Así que, antes de continuar, quiero que declares, con tus propias palabras, que estás listo para recibir esta revelación. Escribe en los comentarios: mi fe en Jesús lo cambia todo. Este acto no es solo un comentario, es una declaración de guerra contra la duda y la incredulidad. Es un compromiso con el poder de Dios que está a punto de manifestarse en tu vida. Además, dale like a este video, porque al hacerlo estarás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan esta enseñanza. Tú puedes ser la razón por la cual alguien reciba una palabra de Dios hoy. La importancia de estar suscrito a este canal no puede ser subestimada. Si no lo estás, quiero que reflexiones en esto. Dios te ha traído hasta aquí por una razón. Nada en el reino de Dios es casualidad. Si este mensaje llegó a ti, es porque el Espíritu Santo quiere hablarte. Pero dime, ¿qué harás con esta oportunidad? ¿La ignorarás, como lo han hecho muchos que viven en derrota, o tomarás acción y serás parte de un movimiento que está despertando la fe en miles de personas? La fe no es pasiva, la fe actúa. Si realmente deseas que Dios te hable, demuestra tu fe ahora mismo suscribiéndote,
Presiona el botón de suscribirse. No dejes que la pereza o la indiferencia te impidan recibir todo lo que Dios tiene para ti. No seas de aquellos que ven pasar la bendición y no la toman. Ahora que estás listo, prepárate. En los próximos minutos te revelaré 8 claves bíblicas que te llevarán a entender el verdadero poder de la fe en Jesús. Si aplicas lo que vas a aprender hoy, tu vida nunca volverá a ser la misma. Vamos a comenzar. La primera clave es entender que la fe es una certeza. Hebreos 11:1 dice, «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La fe no es solo esperanza, es una certeza absoluta de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Esta certeza es lo que nos permite mantenernos firmes en medio de las pruebas y las dificultades. La segunda clave es que la fe viene por el oír. Romanos 10:17 nos dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Para fortalecer nuestra fe, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Cuanto más escuchemos y meditemos en las Escrituras, más crecerá nuestra fe. La tercera clave es que la fe requiere acción. Santiago 2:17 nos recuerda, «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». La fe no es solo creer, es actuar en base a lo que creemos. Cuando actuamos en fe, demostramos nuestra confianza en Dios y su poder. La cuarta clave es que la fe puede mover montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Porque de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». No importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentes, si tienes fe, puedes superarlo. La quinta clave es que la fe nos da acceso a la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 nos dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La fe es el medio por el cual recibimos la gracia y la salvación de Dios. La sexta clave es que la fe nos protege. Efesios 6:16 nos exhorta a tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestra protección contra los ataques del enemigo. Cuando mantenemos nuestra fe firme, estamos seguros en la batalla espiritual. La séptima clave es que la fe nos da paz. Isaías 26:3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Cuando confiamos en Dios y mantenemos nuestra fe en Él, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La octava clave es que la fe nos lleva a la victoria. Primera Juan 5:4 nos asegura, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo». Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con fe, podemos vencer cualquier desafío y alcanzar la victoria que Dios tiene para nosotros. En conclusión, el misterio oculto que pocos han descubierto es el poder transformador de la fe en Jesús. Esta fe no es solo una creencia, sino una fuerza sobrenatural que puede cambiar tu realidad, mover montañas y abrir puertas que parecen imposibles. Al aplicar estas 8 claves bíblicas, puedes activar la fe que mueve lo imposible y experimentar una vida llena de bendiciones y victorias. Así que, declara con fe, «Mi fe en Jesús lo cambia todo». Y prepárate para ver la mano de Dios obrar en tu vida de maneras poderosas y sobrenaturales. La fe que rompe barreras, el centurión de Cafarnaúm. La fe verdadera no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Es entender que su poder no tiene límites y que Él puede obrar en cualquier circunstancia, sin importar lo imposible que parezca. La fe no es un sentimiento ni una emoción pasajera, es una convicción profunda de que Dios es quien dice ser y que cumplirá lo que ha prometido.
Uno de los ejemplos más impresionantes de esta fe lo encontramos en la historia del centurión de Cafarnaúm. Este hombre no era judío, no creció con las Escrituras ni con las promesas de Dios. Sin embargo, su fe sorprendió incluso a Jesús. Su historia nos enseña que la fe no tiene barreras culturales, religiosas o sociales. La fe genuina trasciende todas estas limitaciones y toca el corazón de Dios. La fe que asombró al Maestro en Mateo 8:5-13, encontramos este relato. Se le acercó un centurión rogándole: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Jesús le dijo: «Yo iré y lo sanaré». Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará». Aquí vemos algo extraordinario. Este hombre, un centurión romano, un extranjero en la tierra de Israel, entendió un principio que muchos aún no comprenden. El poder de la palabra de Jesús es suficiente para obrar milagros. No necesitaba que Jesús fuera físicamente a su casa para sanar a su siervo. Él sabía que la autoridad de Jesús no estaba limitada por el tiempo, el espacio o las circunstancias. Simplemente creyó que si Jesús hablaba, su siervo sería sanado. Jesús quedó maravillado y declaró: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La fe del centurión superó incluso la de aquellos que conocían las Escrituras, porque él entendió que la autoridad de Jesús no tiene fronteras. Este hombre no tenía el bagaje religioso de los judíos, pero su fe era pura, genuina y poderosa. No necesitaba ver para creer, simplemente confió en la palabra de Jesús. El poder de la fe en acción. El centurión sabía que la autoridad espiritual opera de la misma manera que la autoridad terrenal. Así como él daba órdenes y sus soldados obedecían, entendió que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre toda circunstancia. Él no vio a Jesús como un simple hombre, sino como alguien que tenía el poder de Dios para cambiar cualquier situación. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en lo que creía. Y por esa fe, Jesús simplemente dijo: «Ve y como creíste, te sea hecho». Mateo 8:13. En el mismo instante, su criado fue sanado. No hubo rituales complicados, no hubo necesidad de que Jesús tocara al enfermo. Solo bastó la palabra de Jesús, respaldada por la fe del centurión, para que el milagro ocurriera. Esto nos muestra que la fe no necesita de grandes demostraciones físicas, solo necesita la certeza de que Dios puede y quiere actuar. ¿Cómo aplicar esta fe a tu vida? Hoy en día, muchos oran y piden milagros, pero en el fondo no creen que sucederán. Se aferran más a sus dudas que a las promesas de Dios. Orar con duda es como intentar encender un fuego con leña mojada. No produce resultados. La fe verdadera es aquella que cree antes de ver, que confía en que Dios ya está obrando, incluso cuando no hay evidencia visible. Si realmente deseas ver el poder de Dios manifestarse en tu vida, tienes que creer sin condiciones. No necesitas ver, tocar o sentir. Solo necesitas saber que si Jesús ha hablado, entonces ya es un hecho en el mundo espiritual. La fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la naturaleza de Dios. Él es fiel, poderoso y amoroso, y siempre cumple sus promesas. Hazte esta pregunta: cuando oras, ¿lo haces con la certeza de que Dios ya está obrando, o dudas en tu corazón? La duda es el enemigo de la fe. Santiago 1:6-7 nos dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor,
Si tu fe ha sido débil, es momento de fortalecerla. Declara en los comentarios: Señor, creo en tu palabra y confío en tu poder. Este es el primer paso para activar la fe que mueve montañas, la fe que trasciende las limitaciones humanas. El centurión de Cafarnaúm nos enseña que la fe no está limitada por nuestra condición social, cultural o religiosa. Él no era parte del pueblo elegido, no había crecido con las promesas de Dios, pero su fe fue más grande que la de muchos que sí lo habían hecho. Esto nos muestra que la fe no es exclusiva de un grupo selecto, está disponible para todos los que están dispuestos a creer. Además, el centurión nos enseña la importancia de la humildad en la fe. A pesar de ser un hombre de autoridad, reconoció que no era digno de que Jesús entrara en su casa. Su humildad fue un ingrediente clave en su fe. La verdadera fe no se enaltece a sí misma. Reconoce la grandeza de Dios y se somete a su voluntad. La fe que activa el poder de Dios. La fe no es pasiva, es activa. El centurión no se quedó en su casa lamentándose por la condición de su siervo. Él tomó la iniciativa y fue a buscar a Jesús. Su fe lo llevó a actuar, a moverse, a buscar una solución. De la misma manera, nuestra fe debe llevarnos a la acción. No podemos esperar que Dios actúe si no estamos dispuestos a dar el primer paso. La fe del centurión también nos enseña que no hay límites para lo que Dios puede hacer. Él no puso condiciones a su fe. Simplemente creyó que Jesús podía sanar a su siervo sin importar cómo lo hiciera. Muchas veces limitamos a Dios con nuestras expectativas. Queremos que Él actúe de cierta manera, en cierto tiempo, y cuando no sucede como esperamos, nos desanimamos. Pero la fe verdadera confía en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos sus métodos. Conclusión. La historia del centurión de Cafarnaúm es un poderoso recordatorio de lo que la fe puede lograr. Su fe rompió barreras, sorprendió a Jesús y activó el poder de Dios en su vida. Hoy, tú también puedes experimentar esa misma fe. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, si tienes fe, puedes ver el poder de Dios obrar en tu vida. Declara hoy con fe: Señor, creo en tu palabra y confío en tu poder. No dejes que la duda te robe la bendición que Dios tiene para ti. La fe que rompe barreras está disponible para ti, si estás dispuesto a creer. Así como el centurión vio a su siervo sanado, tú también puedes ver milagros en tu vida cuando pones tu fe en acción. Recuerda las palabras de Jesús: todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Tu fe puede mover montañas, abrir puertas y cambiar tu realidad. Cree y verás la gloria de Dios. Fe en medio de la tormenta. Jesús camina sobre el agua. La verdadera fe no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando las tormentas de la vida amenazan con hundirnos. La fe genuina brilla con mayor claridad en medio de la oscuridad, cuando todo parece perdido. En ese momento, cuando el viento de la adversidad sopla con fuerza y las olas de la incertidumbre nos golpean, es cuando más necesitamos poner nuestra confianza en el poder de Dios. En Mateo 14:22-33, encontramos un evento que nos revela no solo el poder de la fe, sino también el poder del mismo Jesús, que es capaz de caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. El momento de la crisis. En esta historia, los discípulos se encuentran en un momento de crisis. Ellos están en una barca cruzando el mar de Galilea, enfrentando vientos fuertes y olas turbulentas. La noche se cierra sobre ellos, y la oscuridad del momento es tan real como la violencia del viento y las olas que parecen querer hundirlos.
La ansiedad y el miedo empiezan a apoderarse de sus corazones, pues la tormenta no muestra señales de cesar. La barca, aunque construida para navegar, es sacudida sin compasión por las furiosas aguas. Sin embargo, en medio de esta situación, tan desesperante en medio de la tormenta, algo increíble sucede. Aparece Jesús. Jesús, en su compasión, no deja a sus discípulos en medio de la tormenta sin su ayuda. Él no se aleja, sino que se acerca caminando sobre las aguas. Esto es, en principio, algo completamente incomprensible para los discípulos. Ellos están aterrados, pues no entienden qué está sucediendo. En su confusión y temor, los discípulos piensan que Jesús es un fantasma. Pero en medio de ese caos, la voz de Jesús resuena clara y poderosa. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:27. Estas palabras de consuelo y aliento llegan al corazón de los discípulos, desvaneciendo, al menos por un momento, el temor que los había invadido. Pedro desafía lo imposible. En este punto, uno de los discípulos, Pedro, destaca por su audaz fe. Pedro, siempre dispuesto a ser el primero en dar un paso de fe, ve a Jesús caminar sobre el agua y se siente inspirado. Él no se queda en su miedo, sino que desafía lo imposible, desafiando la lógica y la naturaleza misma de las leyes físicas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Pedro no pide algo común ni fácil. Él no pide ser rescatado de la tormenta, ni refugiarse en la barca. Él pide algo mucho más allá de la comprensión humana, caminar sobre el agua, como lo hace Jesús. Y Jesús, en lugar de reprenderlo o hacerle dudar, le responde con una sola palabra: ven. Mateo 14:29. Esa palabra, tan breve y poderosa, es suficiente para que Pedro dé el paso de fe. Pedro no solo escucha la voz de Jesús, sino que también la obedece. Sin dudar, Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Este es un acto de fe que desafía lo imposible, que pone a prueba tanto su confianza en Jesús como su valentía. El hundimiento de Pedro. Sin embargo, lo que sucede a continuación es una lección importante sobre la fe. Mientras Pedro avanza hacia Jesús, el viento comienza a soplar con más fuerza y las olas se vuelven más amenazantes. En ese momento, Pedro empieza a mirar más al viento y a las olas que a Jesús. La incertidumbre, el miedo y la duda comienzan a invadir su corazón, y lo que antes parecía posible se convierte en una amenaza real. Su fe flaquea, y en el mismo instante en que duda, comienza a hundirse. Desesperado, Pedro grita: «¡Señor, sálvame!». Mateo 14:30. Es en ese preciso momento de desesperación que Jesús actúa. Jesús extiende su mano, toma a Pedro y lo levanta del agua. Pero antes de rescatarlo, Jesús le hace una pregunta profundamente reveladora. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta pregunta no es una reprimenda cruel, sino una invitación a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe. ¿Por qué dudamos cuando vemos las tormentas de la vida? ¿Por qué dejamos que el miedo nos haga perder de vista el poder de Dios? La fe no es solo confiar cuando todo va bien, sino confiar aún cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Lecciones de fe en la tormenta 1. Jesús siempre está presente en tu tormenta. Una de las primeras lecciones que podemos aprender de este pasaje es que, aunque los discípulos no reconocieron inicialmente a Jesús, Él ya estaba allí, caminando sobre las aguas. En nuestra vida a veces no vemos a Jesús en medio de las tormentas que enfrentamos. Podemos sentirnos abandonados o desamparados, pero la realidad es que Dios siempre está cerca, incluso cuando no lo reconocemos. Él ya tiene el control de aquello que nos preocupa,
Jesús no espera a que la tormenta se calme para acercarse. Él se acerca en medio de la tormenta. La presencia de Jesús no depende de las circunstancias, sino de su amor por nosotros. 2. La fe. Desafía lo imposible. El segundo aprendizaje es que la fe desafía lo que parece imposible. Pedro fue el único discípulo que tuvo el valor de salir de la barca y caminar sobre el agua. Aunque las leyes de la naturaleza decían que esto no era posible, la fe de Pedro lo llevó a un lugar donde lo imposible se hizo posible. La fe nos invita a ir más allá de lo que vemos y a creer en lo que no entendemos. Dios te llama a una fe que no se limita a lo que es razonable, sino que se atreve a creer en lo extraordinario, a caminar sobre las aguas, a desafiar lo que la lógica dice que es imposible. 3. El enfoque determina tu destino. Finalmente, una de las lecciones más poderosas de esta historia es que el enfoque determina nuestro destino. Mientras Pedro mantuvo su mirada fija en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero, en el momento en que permitió que las olas y el viento desviaran su atención, comenzó a hundirse. De la misma manera, en nuestras vidas, si nos enfocamos en las tormentas, en los problemas y en los temores, nuestro destino será el hundimiento. Pero si mantenemos nuestra mirada en Jesús, si fijamos nuestros ojos en Él, podremos caminar sobre las aguas, por más violentas que sean las tormentas que enfrentemos. ¿Cómo aplicar esta fe en tu vida? Hoy, quizás estés enfrentando una tormenta en tu vida. Tal vez sientas que las olas de la ansiedad, el miedo o la desesperación te están ahogando. Tal vez te sientas como los discípulos, atrapado en una situación que parece no tener salida, pero hoy Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Así como Jesús se acercó a los discípulos en medio de la tormenta, Él se acerca a ti en tu momento de necesidad. Si te atreves a confiar en su palabra, caminarás sobre las aguas del miedo, la ansiedad y la desesperanza. La pregunta es, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Si te atreves a mirar a Jesús, si te atreves a confiar en su poder y en su amor, caminarás en fe, desafiando lo imposible. Y como Pedro, si alguna vez flaqueas, recuerda que Jesús está siempre listo para extenderte la mano y levantarte. Si estás listo para fijar tu mirada en Jesús y no en la tormenta, escribe en los comentarios, Señor, mi fe está en ti. Prepárate, porque lo que viene a continuación revelará otro nivel de fe que transformará tu vida. La fe que derriba muros. La caída de Jericó. La fe no solo nos ayuda a caminar sobre las aguas o recibir milagros personales, sino que también tiene el poder de derribar las fortalezas que nos impiden avanzar. La historia de la caída de Jericó, narrada en el libro de Josué, es un testimonio poderoso de cómo una fe activa puede transformar lo que parece imposible en una victoria divina. En este relato, Dios no solo muestra su poder para conquistar lo inalcanzable, sino que también nos invita a reflexionar sobre el tipo de fe que se necesita para ver esos muros en nuestra vida caer. El desafío imposible Israel había recibido la promesa de una tierra que fluía con leche y miel, la tierra prometida. Sin embargo, para alcanzar esa bendición, enfrentaban un obstáculo monumental, Jericó, una ciudad amurallada, fortificada y casi impenetrable. En términos humanos, era una ciudad que parecía invencible. Sus muros eran gruesos, altísimos y diseñados para resistir cualquier intento de invasión. Pero lo que parecía un desafío imposible para el pueblo de Israel no era más que un simple obstáculo para Dios. A veces en la vida nos encontramos frente a desafíos que parecen insuperables. Barreras que parecen tan fuertes y sólidas como
Los muros de Jericó. Es fácil pensar que no hay salida, que no hay manera de avanzar, que todo está perdido. Pero en esos momentos debemos recordar que lo que parece imposible para nosotros es solo una oportunidad para que Dios muestre su poder. Dios le había prometido a Israel la tierra prometida y ahora les tocaba tomarla. Pero para hacerlo, primero tenían que superar a Jericó. A los ojos humanos, tomar la ciudad parecía imposible, pero Dios tenía un plan. Y ese plan era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos habría imaginado. La estrategia divina, obediencia a una instrucción absurda. En este punto de la historia, Dios le dio a Josué una estrategia que parecía completamente ilógica. En lugar de ordenar un ataque militar convencional, les pidió que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó. En Josué 6:3-4 leemos: «Rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vuelta alrededor de la ciudad. Así haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas». Imaginen esto. Dios les pidió que rodearan la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, y el 7º día marcharan 7 veces, para luego gritar con toda su fuerza. ¿Cómo podría un plan como este ser efectivo en un contexto de guerra? No, había catapultas, ni ejército enemigo a vencer. Solo una serie de pasos aparentemente vacíos. Desde una perspectiva militar, esto no tenía sentido, pero desde una perspectiva espiritual, lo que Dios estaba pidiendo era un acto de total fe y obediencia. A veces, cuando Dios nos da instrucciones en nuestras vidas, estas pueden parecer absurdas o incluso imposibles de seguir. Puede que no entendamos el propósito inmediato de lo que se nos está pidiendo. Sin embargo, la historia de Jericó nos enseña que la obediencia a las instrucciones de Dios no siempre tiene que hacer sentido para nosotros en el momento, pero siempre tiene el poder de producir resultados milagrosos. La obediencia y la fe, la combinación que libera el poder de Dios. Lo que los israelitas hicieron fue un acto de fe activa. Ellos podían haber dudado, podrían haber pensado que lo que Dios les pedía era ridículo, pero decidieron actuar en fe. Durante 6 días marcharon en silencio alrededor de la ciudad, confiando en la promesa de Dios. Cada paso dado en fe, cada vuelta alrededor de Jericó, era un acto de confianza absoluta en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Este acto de fe activa es fundamental. No basta con tener fe, debemos actuar en consecuencia. La fe genuina se demuestra a través de la obediencia. No fue suficiente con que los israelitas dijeran: «Creemos que Dios nos dará la victoria». Ellos tuvieron que marchar alrededor de la ciudad, seguir las instrucciones de Dios, a pesar de que no comprendían completamente cómo todo esto conduciría a la caída de los muros. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se pone a prueba cuando lo que Dios nos pide desafía nuestra lógica. La verdadera fe se muestra cuando, a pesar de la falta de evidencia visible, seguimos adelante en obediencia a su palabra. La caída de los muros, un milagro de fe y obediencia. Finalmente, el 7º día llegó. Después de 6 días de obediencia silenciosa, Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tocaron las trompetas, y en un acto de total obediencia, el pueblo gritó con todas sus fuerzas. En ese momento, los muros de Jericó se derrumbaron milagrosamente. No fue la fuerza humana ni la estrategia militar lo que derribó esos muros, sino la fe activa y la obediencia a la palabra de Dios. Y sucedió que al sonar las bocinas, el pueblo gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Josué 6:20.
Un muro impenetrable, que parecía una fortaleza invencible, fue destruido por el poder de Dios, cuando el pueblo de Israel actuó en fe. Lecciones de fe en la caída de Jericó. 1. La fe no siempre tiene lógica, pero siempre tiene poder. El acto de marchar alrededor de una ciudad amurallada parecía ilógico y sin sentido desde una perspectiva humana. Pero la fe, aunque a menudo desafíe nuestra lógica, tiene un poder divino que trasciende cualquier razonamiento humano. A veces Dios nos llama a hacer cosas que no entendemos, pero la fe en su palabra libera el poder divino para hacer lo imposible. 2. La persistencia en la fe es clave. No fue el primer día que los muros cayeron. Fue después de 6 días de caminar en silencio, día tras día, confiando en la promesa de Dios. La fe persistente es crucial para ver los milagros de Dios. A menudo vemos el cumplimiento de las promesas de Dios solo después de un tiempo de perseverancia, cuando mantenemos nuestra fe firmemente puesta en Él. 3. La obediencia activa la promesa. Dios había prometido que los muros de Jericó caerían, pero necesitaban actuar. La obediencia a lo que Dios les dijo que hicieran fue lo que permitió que la promesa se cumpliera. A veces, esperamos recibir una bendición sin mover un dedo, pero el poder de Dios se activa cuando respondemos en fe, tomando pasos concretos hacia lo que Él ha prometido. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Hoy, al mirar tu vida, ¿cuáles son los muros que te están impidiendo avanzar? Tal vez sea una deuda financiera que parece imposible de pagar. Tal vez es una enfermedad que te agobia o una situación familiar difícil. O quizás es una lucha interna con el pecado o la falta de perdón. Cualquiera sea el obstáculo, Dios te está llamando a actuar en fe, aunque no veas resultados inmediatos. La historia de Jericó nos enseña que los muros que parecen inquebrantables pueden caer si respondemos en obediencia a Dios. Así que, ¿estás dispuesto a marchar en fe, incluso cuando no entiendas cómo se derribarán los muros? Si crees que Dios tiene el poder para destruir esos obstáculos en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, creo en tu poder para derribar mis barreras. La fe que derriba muros no es solo un acto del pasado, sino un principio que sigue vigente hoy en día. Dios sigue derribando muros. Fe que resucita. Lázaro vuelve a la vida. La fe, esa poderosa herramienta que Dios nos ha otorgado, tiene el poder no solo de sostenernos en medio de las tormentas de la vida o de derribar los muros que parecen bloquear nuestro camino, sino que también tiene la capacidad de traer vida donde todo parece perdido. La historia de la resurrección de Lázaro, relatada en el Evangelio de Juan, nos recuerda que a través de la fe en Jesús, lo que parece estar muerto puede cobrar nueva vida. Esta historia no es solo un relato de un milagro antiguo, es una enseñanza profunda sobre el poder transformador de la fe en Cristo. Es una llamada a creer que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, Dios puede traer esperanza y resurrección. La crisis de la muerte. Un llamado urgente. En Juan 11 se nos presenta una de las historias más poderosas del Evangelio: la resurrección de Lázaro. Lázaro era amigo cercano de Jesús, y su familia, Marta y María, también lo conocían bien. Cuando Lázaro cayó gravemente enfermo, sus hermanas no dudaron en enviar un mensaje urgente a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. En este breve mensaje, las hermanas expresaron no solo su angustia, sino también su fe en el amor y poder de Jesús. Sabían que, si Jesús estaba cerca, la sanación era posible. Sin embargo, en lugar de acudir de inmediato, Jesús hizo algo inesperado. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba antes de comenzar su viaje a Betania.
Para nosotros, este retraso parece un acto extraño. ¿Por qué no fue a sanar a su amigo en el mismo instante en que recibió la noticia? A lo largo de los evangelios, Jesús siempre actuó con rapidez frente a las necesidades de las personas, curando enfermos y alimentando multitudes. Sin embargo, en este caso, Jesús decidió esperar, y al hacerlo, nos enseña una lección fundamental. Dios no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega a tiempo. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Esto añadía una capa adicional de desesperanza a la situación. No solo había muerto, sino que su cuerpo ya comenzaba a descomponerse. En ese contexto, Marta salió al encuentro de Jesús y con una mezcla de dolor y esperanza le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Marta estaba expresando su tristeza y su fe simultáneamente. Creía que Jesús podía haber sanado a Lázaro, pero el hecho de que ya hubiera muerto la llevaba a dudar de la posibilidad de un milagro. Es en este punto que Jesús le hace una promesa poderosa: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23. Sin embargo, Marta interpretó esta palabra de manera literal, pensando que Jesús se refería al día final, cuando todos los muertos resucitarán. Pero Jesús tenía en mente algo mucho más grande, algo que transformaría por completo la manera en que entendemos la vida y la muerte. El momento del milagro. Jesús es la resurrección y la vida. Es en este momento cuando Jesús hace una de las declaraciones más sorprendentes y significativas del Evangelio. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Estas palabras de Jesús no solo apuntan a la resurrección de Lázaro en ese momento, sino que se extienden a toda la humanidad. Jesús está declarando ser la fuente de toda resurrección, la garantía de vida eterna. Su poder no solo puede sanar enfermedades, sino que puede vencer la muerte misma. Esta declaración es un recordatorio para nosotros hoy de que la resurrección no es solo un evento futuro que ocurrirá al final de los tiempos, sino una realidad presente en Cristo. Él tiene el poder de traer vida a todo lo que está muerto, ya sea un cuerpo, un sueño, una esperanza o una relación. La fe en Él no solo nos promete vida eterna, sino también vida abundante aquí y ahora. A pesar de las dudas de Marta, Jesús continúa su misión. Se acerca al sepulcro de Lázaro y ordena que se quite la piedra que cubría la entrada. Marta, preocupada por el olor que seguramente emanaría del cuerpo en descomposición, le responde: «Señor, yede ya, porque es de 4 días». Juan 11:39. Sin embargo, Jesús la anima a creer. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Esta frase es clave, porque nos muestra que la fe es el vehículo a través del cual experimentamos el poder de Dios. Si Marta creía, ella vería algo asombroso. El milagro. Lázaro sale del sepulcro. Con una voz fuerte y llena de autoridad, Jesús clama: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y lo que sucedió a continuación es uno de los momentos más sorprendentes en toda la Biblia. El que estaba muerto, el que llevaba 4 días en el sepulcro, salió caminando. Estaba envuelto en vendas, pero estaba vivo. Jesús le dijo a los presentes: «Desatadlo y dejadlo ir». Juan 11:44. Este milagro no solo restauró la vida física de Lázaro, sino que también reveló el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. La fe en Jesús no solo tiene el poder de sanar lo enfermo, sino que puede resucitar lo que parecía irremediablemente perdido. Este acto es una metáfora de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. La resurrección de Lázaro es solo una muestra del poder de Cristo para traer vida
a lo que está muerto. Tal vez haya algo en tu vida que sientes que ha muerto, un sueño olvidado, una relación rota, una esperanza que se ha desvanecido. Pero Jesús es la resurrección y la vida, y Él tiene el poder de traer nueva vida a lo que parece muerto. Lecciones de fe en la resurrección de Lázaro. Uno Dios no siempre llega cuando queremos, pero siempre llega a tiempo. En la vida, puede que no siempre entendamos los tiempos de Dios, pero debemos confiar en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A veces, lo que parece un retraso de Dios en nuestra vida es, en realidad, parte de su propósito eterno. La fe abre la puerta a lo imposible. Marta y María creían que Jesús podía sanar, pero no podían imaginar que Él iba a resucitar a Lázaro. Nuestra fe puede ser limitada por nuestras expectativas, pero Dios quiere hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. La fe abre la puerta a lo imposible. 3. Para ver milagros, hay que quitar la piedra. Jesús pudo haber movido la piedra por sí mismo, pero invitó a otros a participar en el proceso. Esto nos enseña que, a veces, necesitamos tomar el paso de obediencia y acción para permitir que Dios haga su obra. La piedra representa todo lo que nos impide ver el milagro. ¿Qué piedras necesitas mover hoy? ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Pregúntate, ¿qué área de tu vida parece muerta? Tal vez es un sueño que abandonaste, una relación que crees perdida, o una fe que ha sido golpeada por la duda. Hoy, Dios quiere traer vida a esos lugares de desesperanza. Si crees en el poder de la resurrección de Jesús, escribe en los comentarios: Señor, trae vida a lo que está muerto en mí. La fe en Jesús no solo nos da esperanza para la vida eterna, sino también para la vida aquí y ahora. Él es la resurrección y la vida, y a través de Él podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, que, al igual que Lázaro, podamos experimentar el milagro de la resurrección en nuestras propias circunstancias. Fe que transforma. La mujer con el flujo de sangre. A veces, la fe no tiene que ser grande ni perfecta. Basta con un solo toque de fe para que el poder de Jesús se derrame sobre nosotros. Es increíble cómo algo tan sencillo como un toque puede liberar un poder transformador capaz de cambiar el curso de una vida. La historia de la mujer con el flujo de sangre, como la encontramos en los evangelios de Marcos y Lucas, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y cómo un acto simple y genuino puede ser suficiente para experimentar la sanidad y restauración que solo Jesús puede ofrecer. La lucha silenciosa de la mujer. En Marcos 5:25-34 y Lucas 8:43-48, encontramos a una mujer que había estado sufriendo durante 12 largos años. Este sufrimiento no solo era físico, sino que también la aislaba socialmente. Según las leyes judías de la época, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Esto significaba que no podía participar en las actividades religiosas, no podía acercarse a la gente sin ser rechazada, y cualquier persona que la tocara también quedaría impura. Imagínate la profunda soledad y el dolor emocional que debió sentir. Su situación era desesperante. Había gastado todo lo que tenía buscando un remedio en los médicos, pero nada había funcionado. Ningún tratamiento, ninguna cura. 12 años de lucha, desesperación y rechazo. Es en medio de este profundo sufrimiento que llega un punto de quiebre para ella. La desesperanza da paso a una decisión. Algo debe cambiar, y esta mujer cree que la única esperanza que le queda es Jesús. Al escuchar sobre Él, sobre su poder sanador, algo dentro de ella se enciende.
su fe, aunque pequeña, comienza a crecer. Y algo dentro de su corazón le dice que si tan solo tocara su manto, sería sanada. La fe del toque. La multitud rodeaba a Jesús. La gente lo apretaba por todos lados. Todos querían estar cerca de él, pero ella, en su dolor, tenía un solo deseo, un toque. No pidió un encuentro personal con Jesús. No se acercó a él para hablar o para hacer una petición pública. En su mente y en su corazón pensó, si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5:28. Esa fe sencilla pero poderosa fue suficiente para que experimentara la sanidad que tanto había anhelado. El momento fue corto, casi fugaz. La mujer tocó el borde del manto de Jesús y en ese instante el poder de Dios salió de él y la sanó. Jesús, al sentir que poder había salido de él, se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:30. La multitud no entendió, ya que todos lo apretujaban. Sin embargo, Jesús sabía que había tocado un corazón de fe. La mujer, temerosa y temblorosa, se acercó y confesó lo que había hecho. Y es aquí donde la transformación no solo fue física, sino también emocional y espiritual. Jesús la miró con compasión y le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. En ese momento, no solo fue sanada físicamente, sino que también recibió paz en su corazón. Jesús no solo restauró su cuerpo, sino que restauró su dignidad y su esperanza. Lecciones de fe en la mujer con el flujo de sangre. La historia de esta mujer es rica en lecciones de fe. Nos muestra que la fe no tiene que ser grande ni perfecta, pero debe ser genuina y enfocada en Jesús. Veamos algunas lecciones poderosas que podemos aprender de esta mujer y su encuentro con Jesús. 1. La fe no tiene que ser perfecta, pero debe ser real. Esta mujer no tenía una fe grandiosa. No pronunció palabras profundas, ni le pidió a Jesús, aunque la sanara en voz alta. Su fe se manifestó en un simple toque. A veces, creemos que nuestra fe debe ser perfecta, que debemos tener una gran demostración de confianza en Dios para recibir su ayuda. Pero esta mujer nos muestra que la fe no tiene que ser perfecta. Lo que importa es que sea real y sincera. Un pequeño acto de fe, aunque sencillo, puede abrir las puertas del poder de Dios en nuestra vida. La fe genuina, aunque sea pequeña, es suficiente para hacer milagros. 2. No importa lo que los demás piensen, busca a Jesús a toda costa. En esa época, la mujer estaba completamente marginada de la sociedad. Según la ley, ella era impura y no se le permitía acercarse a las personas. De hecho, tocar a Jesús podría haber hecho que él también quedara impuro, según las normas de la ley. Pero ella no se dejó paralizar por el miedo al juicio de los demás. No importó el rechazo social ni las normas que la aislaban. Ella sabía que si podía tocar a Jesús, algo iba a cambiar en su vida. En nuestra vida, a veces nos vemos atrapados por lo que la gente pueda pensar o decir de nosotros. Pero la mujer con el flujo de sangre nos enseña que debemos poner nuestra mirada en Jesús y no dejar que nada ni nadie nos impida acercarnos a Él. Si necesitamos un milagro, debemos ir a Él a toda costa, sin importar el qué dirán. 3. Un toque de fe puede liberar un poder sobrenatural. Jesús no necesitaba que la mujer hablara con él o pidiera un milagro explícito. Solo un toque de fe fue suficiente para que el poder de Dios se derramara sobre ella. Esto nos enseña que la fe no siempre necesita grandes palabras ni grandes gestos. A veces, un toque sincero, aunque silencioso, puede liberar una unción sobrenatural. La fe no depende de cuán ruidosa o visible sea.
Lo que importa es la sinceridad y la dirección del corazón hacia Jesús. El poder de Dios no está limitado por nuestra habilidad para expresarnos. Él responde a un corazón dispuesto a confiar en su poder. ¿Cómo aplicar esta fe en tu vida? Si hoy estás enfrentando un desafío, una enfermedad, una situación difícil, o simplemente te sientes cansado y sin esperanza, recuerda que el poder de Jesús está al alcance de tu mano. La mujer con el flujo de sangre no tenía nada más que su fe y un deseo profundo de ser sanada. Quizás en tu vida también hay áreas donde necesitas un toque de fe. Tal vez llevas años luchando con una situación que parece no tener solución. Tal vez has gastado todo lo que tienes buscando respuestas y soluciones, pero te sientes igual de perdido. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe, a tocar el manto de Jesús. Pregunta, ¿qué área de tu vida necesita un toque de fe? Tal vez estás luchando con una enfermedad. Tal vez sientes que tus relaciones están rotas. Tal vez simplemente te sientes vacío o sin propósito. Sea lo que sea, Jesús está cerca y su poder está disponible para ti. Si hoy decides dar ese paso, si decides tocar el manto de Jesús con fe, escribe en los comentarios: Señor, te toco con fe, sana mi vida. Tu fe, aunque sea pequeña, es suficiente para activar el poder transformador de Dios en tu vida. No subestimes lo que un toque de fe puede hacer. La mujer con el flujo de sangre lo sabía bien. Y hoy tú también puedes experimentar ese mismo poder sanador y restaurador en tu vida. Con esta fe podemos avanzar al siguiente nivel. Fe que camina sobre el agua, Pedro, y el poder de creer. La fe verdadera no solo espera el milagro, sino que se atreve a caminar en lo imposible. Cuando escuchamos sobre Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, 22-33, nos encontramos ante una de las historias más fascinantes y conmovedoras de la Biblia. Este relato no solo revela un milagro extraordinario, sino también una poderosa lección sobre la fe, el miedo y la presencia de Dios en medio de las tormentas de nuestra vida. Jesús acababa de realizar uno de los milagros más impresionantes de su ministerio. Alimentó a más de 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 peces. Después de este evento, Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea en una barca, mientras él subía a un monte a orar. Lo que parecía ser una noche tranquila se convirtió en una prueba de fe para los discípulos. La tormenta y el miedo. Mientras los discípulos navegaban por el mar, una tormenta violenta se desató de repente. El viento era tan fuerte y las olas tan altas que la barca parecía estar a punto de hundirse. En medio de esta tempestad, los discípulos estaban aterrados, luchando por mantener el control de la embarcación. Fue entonces cuando vieron una figura caminando sobre las aguas hacia ellos. Imaginen por un momento el miedo y la confusión que debieron sentir. En la oscuridad de la madrugada, viendo a alguien caminar sobre el agua, lo primero que pensaron fue que se trataba de un fantasma. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la forma en que entendemos la presencia de Jesús en medio de nuestras pruebas. Jesús, con una voz llena de paz y autoridad, les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Este momento es crucial. En medio de la tormenta, Jesús se presenta ante ellos como la calma en medio del caos. Las palabras «yo soy» no solo son un consuelo, sino una afirmación de su divinidad. Él no es un ser distante o indiferente a nuestras luchas, sino que está presente con nosotros, caminando sobre lo que nos amenaza. Pedro desafía lo imposible. Es en este momento de crisis y asombro que Pedro, en un acto de fe audaz, responde de una manera que marca toda la historia del cristianismo. Pedro,
quien siempre había sido impulsivo y valiente, pero también falible, dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. En este acto, Pedro no solo pide un milagro, sino que se ofrece a ser parte del milagro. Este es un momento decisivo en la vida de Pedro, un punto de inflexión en su caminar con Cristo. Jesús, con una sola palabra, responde: «Ven». Solo con esa palabra, Pedro recibe la invitación a hacer lo imposible, y, en un acto de fe que desafía todo entendimiento humano, Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. La fe nos permite caminar en lo imposible. El acto de Pedro al caminar sobre el agua es uno de los mayores testimonios de lo que la fe verdadera puede lograr. Pedro, como nosotros, era un ser humano común, con temores, dudas y limitaciones. Sin embargo, al responder al llamado de Jesús, experimentó lo que nunca había imaginado: caminar sobre las aguas. Este es un poderoso recordatorio de que, cuando respondemos al llamado de Dios con fe, Él nos capacita para hacer lo imposible. La pregunta que surge es: ¿qué imposibles estamos dejando de alcanzar por miedo? ¿Qué sueños no estamos persiguiendo porque pensamos que no somos capaces? La invitación de Jesús es clara: ven. Él nos llama a salir de nuestras barcas de comodidad y temor para caminar en lo sobrenatural. Si Pedro pudo hacerlo, tú y yo también podemos, pero solo si tenemos fe y confiamos en el poder de Dios que nos sostiene. El poder de mantener la mirada en Jesús. Sin embargo, la historia no termina en este momento de triunfo. Pedro caminó sobre el agua mientras mantenía su mirada fija en Jesús. Pero algo sucedió cuando comenzó a sentir la fuerza del viento y vio las olas amenazantes a su alrededor. Su fe comenzó a flaquear. En lugar de centrarse en Jesús, Pedro comenzó a mirar a su alrededor, hacia las dificultades y el peligro. Fue entonces cuando comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperadamente. Mateo 14:30. Este es un punto crucial en la historia, porque refleja la naturaleza humana. Es fácil mantener la fe cuando todo parece estar bien, cuando el sol brilla y el camino es claro. Pero cuando las tormentas de la vida nos rodean, es fácil perder el enfoque y comenzar a dudar. La fe no se trata de ignorar las tormentas, sino de mantener la mirada en Jesús, quien tiene poder sobre todo lo que nos amenaza. Dudar nos hundirá, pero Jesús siempre nos sostiene. Pedro, a pesar de su duda, no fue dejado a su suerte. Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Es fascinante cómo Jesús, en lugar de reprocharle con dureza, le ofrece una corrección llena de amor y compasión. Jesús no lo dejó hundirse, sino que lo rescató, como hace con nosotros cuando nuestra fe vacila. Es fundamental entender que la duda no es un pecado imperdonable, pero es un obstáculo para experimentar el poder de Dios. Jesús no rechazó a Pedro, sino que lo levantó. La gracia de Jesús siempre es mayor que nuestras dudas y fallos, y esto es lo que nos da esperanza, que a pesar de nuestras debilidades y vacilaciones, siempre podemos contar con su amor y ayuda para levantarnos. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? La historia de Pedro caminando sobre el agua nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso de fe en alguna área de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o tal vez en una relación personal. Pero si te quedas en la barca, cómodo en tu zona de seguridad, nunca experimentarás lo sobrenatural. ¿Qué agua necesitas caminar en tu vida? Puede que tengas miedo de lo que Dios te está pidiendo, pero recuerda que cuando damos ese paso de fe, Jesús está allí.
llamándonos a caminar hacia Él. La tormenta no desaparecerá de inmediato, pero Él estará con nosotros, guiándonos. Hoy Jesús te está diciendo lo mismo que le dijo a Pedro. Ven. Si decides confiar y caminar por fe, te invito a escribir en los comentarios: Señor, me atrevo a caminar contigo. Hoy es el día para avanzar al siguiente nivel de fe, y cuando lo hagas, verás que lo imposible se convierte en posible. Al final de la historia, cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, el viento cesó, y los discípulos adoraron a Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios. La tormenta se calmó, pero el corazón de los discípulos fue transformado. Ellos no solo vieron el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también experimentaron lo que significa caminar por fe, confiando en que, incluso en medio de las pruebas, Él siempre está con nosotros. La fe que camina sobre el agua no es una fe perfecta, pero es una fe que se atreve a creer en lo imposible. Es una fe que mantiene su mirada fija en Jesús y, aun cuando las dudas surjan, confía en que Él nos sostiene. Jesús te llama hoy a salir de la barca y caminar con Él, sin miedo, sin reservas. ¿Te atreves a dar el paso? La fe que mueve montañas. La promesa de Jesús. Jesús, a lo largo de su ministerio en la tierra, nos dejó enseñanzas profundas y poderosas sobre la fe. Una de las más impactantes y transformadoras es la promesa que hizo sobre el poder de una fe verdadera. Una fe que no solo cambia nuestra vida, sino que tiene el poder de cambiar el mundo a nuestro alrededor. En Mateo 17:20, Jesús nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo, uno de los más conocidos sobre la fe, contiene una de las enseñanzas más poderosas de Jesús. Sin embargo, para comprender plenamente el mensaje que Jesús nos quiere transmitir, es necesario considerar tanto el contexto en el que Él habló estas palabras como el verdadero significado detrás de su promesa. El contexto de esta enseñanza, la historia detrás de esta declaración, tiene lugar en un momento de dificultad para los discípulos. Los discípulos habían intentado expulsar un demonio de un niño, pero se encontraron con un obstáculo que parecía imposible de superar. El niño estaba poseído por un espíritu maligno que no salía, a pesar de sus esfuerzos. Cuando trajeron al niño a Jesús, Él lo reprendió, y el demonio salió de inmediato. Ante esta demostración de poder, los discípulos, sorprendidos y confundidos, le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mateo 17:19. Jesús les respondió: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta respuesta de Jesús nos lleva a una profunda reflexión. Los discípulos que estaban al lado de Jesús, que presenciaron su poder y su autoridad, aún no comprendían la verdadera esencia de la fe. La fe no es simplemente un acto de creencia pasiva, sino un acto de confianza plena en el poder de Dios. El poder de la fe como un grano de mostaza. 1. No es el tamaño de la fe, sino en quién está puesta. Una de las primeras lecciones que Jesús nos enseña con esta parábola del grano de mostaza es que no se trata del tamaño de la fe, sino de en quién estamos colocando esa fe. Un grano de mostaza, como Jesús señala, es una de las semillas más pequeñas que existen. Sin embargo, esta semilla es capaz de crecer hasta convertirse en un árbol grande. De igual manera, no necesitamos tener una fe gigantesca o perfecta, sino una fe que esté enfocada en el Dios que es más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. La fe, por pequeña que sea,
tiene el poder de transformar lo imposible en posible cuando está puesta en el poder de un Dios todopoderoso. A menudo, las dificultades y los problemas en nuestra vida nos hacen sentir que nuestra fe es pequeña, que no estamos haciendo lo suficiente o que nuestra confianza en Dios no es lo suficientemente fuerte. Pero lo que Jesús nos quiere recordar es que la fe no se mide por su tamaño, sino por su objeto. Si ponemos nuestra fe en el Dios que tiene todo el poder, esa fe será suficiente, sin importar lo pequeña que parezca. 2. La fe verdadera no es pasiva, sino activa. En el versículo, Jesús no solo menciona la fe, sino también una acción específica. Diríais a este monte. Esto nos da una pista importante sobre la naturaleza de la fe que Jesús promueve. La fe no es un sentimiento pasivo o un deseo interior que nunca se traduce en acción. Jesús está diciendo que la fe verdadera requiere acción. Es una fe que se expresa en palabras, en declaraciones de confianza, en movimientos audaces y en una actitud activa que refleja la creencia de que lo que estamos pidiendo en oración ya ha sido hecho. La fe verdadera es activa y se traduce en el hecho de declarar lo que creemos, sin dudar, y movernos en la dirección de lo que hemos pedido. No basta con tener fe solo en nuestros corazones. Debemos hablar con fe, actuar con fe y vivir con fe. Al igual que un agricultor planta una semilla y cuida la tierra con la esperanza de que crecerá, nosotros debemos caminar en fe, esperando que Dios obre en nuestras vidas sin importar cuán grande sea la montaña que se nos presente. 3. Nada es imposible cuando nuestra fe está en Dios. Una de las promesas más poderosas de Jesús es que nada os será imposible. Jesús no dijo que algunas cosas serían posibles o que algunas dificultades se resolverían si tuviéramos fe. Él dijo, nada será imposible. Esta es una promesa asombrosa. No hay barrera demasiado grande, no hay problema demasiado complejo, ni situación demasiado desesperada para el poder de Dios. Cuando tenemos fe en Él, y cuando esa fe es activa, nada en nuestra vida es insuperable. Sin embargo, para experimentar el poder de esta fe, debemos asegurarnos de que nuestra confianza esté puesta en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. A veces tendemos a confiar en nuestras habilidades o recursos y es cuando nos enfrentamos a desafíos más grandes que nos damos cuenta de cuán limitados somos. Pero cuando nuestra fe está firmemente anclada en el poder infinito de Dios, las montañas más grandes pueden moverse. ¿Cómo aplicar esta fe en tu vida? Ahora es importante preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar esta fe en nuestra vida diaria? Tal vez te enfrentas a una montaña que parece insuperable. Quizás es una enfermedad que no desaparece, una crisis financiera que no se resuelve, una relación rota que no parece tener solución, o un sueño que parece fuera de alcance. Si este es tu caso, quiero que recuerdes lo que Jesús dijo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Qué montaña está frente a ti? Jesús nos desafía a creer que, si tenemos fe, esa montaña se moverá. La clave, sin embargo, es creer sin dudar. La duda es el enemigo de la fe. Cuando dudas, restas poder a tus oraciones y a tus declaraciones. La fe verdadera es la que cree sin vacilar, la que no se deja llevar por lo que ve, sino que confía plenamente en lo que Dios puede hacer. Hoy, Dios te está desafiando a actuar en fe. ¿Puedes imaginarte declarando que tu montaña se moverá? Te invito a que lo hagas ahora mismo. Si estás creyendo por algo grande, escribe en los comentarios, Señor, mi montaña se moverá en tu nombre. Hazlo como un acto de fe, un paso hacia lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Con esta fe,
Avanzamos hacia el siguiente nivel. La fe que mueve montañas no es solo para un tiempo o lugar específico, sino para cualquier momento en que pongamos nuestra confianza en el Dios que tiene el poder de hacer lo imposible posible. Él está esperando que pongamos nuestra fe en acción y creamos que, en su nombre, no hay nada que no podamos superar. Fe en el valle de huesos secos. La profecía de Ezequiel. Dios no solo quiere que creas en milagros, Él quiere que seas un instrumento para que los milagros sucedan. La historia de Ezequiel y el Valle de Huesos Secos es una de las manifestaciones más impactantes del poder de la fe. Un pasaje que nos desafía a mirar más allá de lo visible y a creer en lo imposible. En Ezequiel 37, 1, 10, Dios llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos y le hizo una pregunta desafiante. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ante esta pregunta, Ezequiel, consciente de la limitación humana y el poder ilimitado de Dios, respondió sabiamente: Señor Jehová, tú lo sabes. Era un reconocimiento de que aunque él no entendiera cómo, Dios tenía el control de toda situación. Entonces Dios le ordenó profetizar vida sobre esos huesos, y al hacerlo, los huesos comenzaron a juntarse, a recibir tendones, carne y piel. Pero aún faltaba algo: la vida. Los cuerpos estaban completos, pero sin aliento. Así que Dios le dio una nueva orden: profetiza al Espíritu. Y cuando lo hizo, el aliento de Dios llenó esos cuerpos, levantándolos como un gran ejército. Este pasaje no solo es un relato histórico, sino una poderosa lección espiritual. Es una llamada a entender que la fe no solo es creer, sino actuar, hablar y declarar lo que Dios puede hacer en medio de circunstancias que parecen perdidas. Este milagro profetizado por Ezequiel refleja varios principios espirituales profundos que podemos aplicar en nuestras propias vidas. 1. Dios nos lleva a lugares imposibles para mostrar su gloria. La primera lección que podemos extraer de este pasaje es que Dios nos lleva a lugares imposibles para mostrar su gloria. Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos, un lugar de muerte, un lugar que no tenía esperanza. Sin embargo, fue precisamente allí donde Dios mostró su poder y su capacidad para restaurar lo que parecía irrecuperable. A veces, en nuestra vida, nos encontramos en valles de huesos secos. Estos valles pueden ser representados por enfermedades, problemas financieros, relaciones rotas, sueños perdidos o un corazón quebrantado. Son situaciones que, desde nuestra perspectiva humana, no tienen solución, y no podemos ver el camino hacia la restauración. Pero es en esos momentos cuando Dios desea mostrarnos lo que Él puede hacer. Él permite que nos enfrentemos a lo imposible para que su gloria se manifieste de una manera clara y poderosa. Dios no se limita a lo que es posible. Él puede transformar lo muerto en vida, puede restaurar lo perdido y puede levantar lo caído. Cuando estamos en el lugar de la desesperación, podemos estar seguros de que estamos en el lugar perfecto para ver la gloria de Dios. 2. Nuestra fe debe declarar vida donde otros ven muerte. La segunda enseñanza de este pasaje es que nuestra fe debe declarar vida donde otros ven muerte. Dios no revivió los huesos secos directamente. En lugar de hacerlo, le dio a Ezequiel la responsabilidad de hablar, de declarar la vida sobre esos huesos. Es una lección profunda. La fe verdadera no solo cree, sino que profetiza, habla y declara vida sobre las circunstancias. La palabra profetizar, en este contexto, significa hablar con la autoridad que Dios nos da, declarar lo que Él puede hacer, aunque lo que veamos en el mundo físico sea completamente opuesto. Ezequiel no podía ver con sus ojos humanos que esos
Huesos podían vivir, pero Dios le dijo que hablara vida sobre ellos, y en ese acto de obediencia los huesos comenzaron a cobrar vida. La fe cristiana no es solo una fe pasiva que espera que las cosas mejoren por sí solas. La fe que Dios espera de nosotros es activa. Debemos hablar vida sobre las áreas de nuestra vida que parecen estar muertas. Si tienes un sueño que ha sido olvidado o una situación que parece estar más allá de la restauración, es el momento de declarar vida sobre eso. Debemos confiar en que nuestras palabras, bajo la guía de Dios, tienen poder. 3. El Espíritu Santo es quien da vida a lo imposible. El tercer principio crucial que encontramos en este pasaje es que el Espíritu Santo es quien da vida a lo imposible. Aunque los huesos se unieron, recibieron tendones, carne y piel, no cobraron vida hasta que el Espíritu de Dios sopló sobre ellos. Este es el momento de la verdadera transformación. La restauración externa es importante, pero lo que realmente trae vida es la intervención divina. En nuestras propias vidas podemos intentar arreglar las cosas por nuestra cuenta, pero solo el Espíritu Santo puede dar vida a lo que está muerto. Podemos hacer todo lo posible por restaurar una relación, encontrar una solución a nuestros problemas o mejorar nuestra situación, pero sin el aliento de Dios, todas nuestras fuerzas son en vano. Es el Espíritu Santo quien trae una vida genuina, una vida transformadora. Él es quien da vida a lo que es imposible y convierte nuestras circunstancias de desesperación en testimonios de victoria. Cuando invitamos al Espíritu Santo a que sople sobre nuestras vidas, estamos permitiendo que Dios tome el control total y nos dé la vida que solo Él puede dar. ¿Cómo aplicar esta fe en tu vida? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes aplicar esta fe en tu vida? Todos enfrentamos situaciones que parecen estar en el valle de huesos secos. Tal vez haya un matrimonio que se ha enfriado, un ministerio que ya no arde con pasión, sueños que han sido enterrados por las dificultades, o un corazón que ha perdido la esperanza. Dios te está diciendo hoy, profetiza vida sobre lo que parece muerto. Así como Ezequiel profetizó vida sobre los huesos secos, Dios te está llamando a declarar vida sobre tus circunstancias, sobre esos sueños olvidados y sobre aquellas situaciones que parecen imposibles. Él no te está pidiendo que confíes en tus propios esfuerzos, sino que confíes en su poder y en su capacidad para hacer lo que parece imposible. Si en este momento hay algo en tu vida que parece un valle de huesos secos, haz una declaración de fe. Habla vida sobre esa situación. Declara con fe que el Espíritu Santo soplará sobre tu vida, que Él traerá restauración, sanidad y renovación. ¿Tienes un área en tu vida que necesitas que cobre vida? Escribe en los comentarios, Señor, profetizo vida sobre mis huesos secos. Al hacerlo, estás declarando que crees en el poder de Dios para transformar lo muerto en vivo, para restaurar lo perdido y para dar esperanza donde no parece haberla. La fe transforma la muerte en vida. Cuando confiamos en el poder de Dios y hablamos vida sobre nuestras circunstancias, estamos permitiendo que Él haga lo imposible. Así que te animo a que no te rindas. Tu valle de huesos secos no es el final. Es solo el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Declara vida. Invita al Espíritu Santo a que sople sobre tu situación y espera con fe que lo que parece muerto será levantado por el poder de Dios. Recuerda, Dios no solo quiere que creas en milagros, Él quiere que seas un instrumento para que los milagros sucedan. Cuando declaramos fe y vida, estamos colaborando con Él en la restauración de lo que parece perdido. ¿Estás listo para ver lo imposible convertirse en posible? Entonces, profetiza vida. Dios puede hacerlo. Tu fe es la clave de tu milagro. Si has llegado hasta aquí,
déjame decirte algo muy importante. Eres parte de un grupo especial de personas que realmente buscan la revelación de Dios. No es algo común ni fácil. Muchos comienzan el camino de fe, pero pocos persisten hasta el final. Tú, sin embargo, has mostrado algo que pocos muestran, un deseo profundo de conocer a Dios, de crecer espiritualmente y de no conformarte con una fe superficial. Eso es algo digno de admiración. Y no es casualidad que estés aquí, ahora mismo, recibiendo esta palabra. Dios te ha traído hasta este punto porque tiene algo grande y poderoso reservado para ti. Si estás viendo este video, es porque en tu corazón hay un anhelo de más. Has demostrado que no te conformas con las apariencias, que quieres experimentar un encuentro real con el poder de Dios. Y ese deseo de crecer es lo que te ha traído hasta este momento. Y hoy quiero hablarte acerca de algo crucial, algo que puede cambiar la dirección de tu vida y abrir la puerta a un milagro: tu fe. Tu fe es la clave de tu milagro. No solo es un concepto, una idea abstracta, es una acción. Es lo que mueve los cielos y la tierra, lo que transforma tu destino y lo que, con la ayuda de Dios, puede cambiarlo todo. Ahora quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué harás con todo lo que has aprendido hoy? Quizás te estés preguntando, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo puedo ver los milagros de los que hablan en la Biblia en mi propia vida? Y la respuesta es clara: a través de la fe. Tu fe es lo que activa el poder de Dios en tu vida. Es lo que abre la puerta a los milagros, lo que trae la intervención divina en tu realidad. Reflexión final. Tu fe cambia tu destino. Hoy hemos recorrido juntos un camino de revelación y hemos descubierto que la fe en Jesús tiene un poder inmenso. La fe no es algo que se queda guardado en el corazón. Es algo que se demuestra, se vive y se expresa en las decisiones diarias. Pero lo más importante de todo es que la fe en Jesús rompe cadenas, libera del pecado, hace posible lo imposible, da autoridad para mover montañas y resucita lo que parecía muerto. Piensa en la historia del ladrón en la cruz. Aquel hombre, a punto de morir, encontró en su último aliento la fe que lo liberaría. Aunque estaba a punto de rendirse, Jesús le ofreció perdón y salvación, simplemente porque el ladrón creyó. Su fe lo liberó. Y tú, al igual que él, tienes esa misma oportunidad. Jesús tiene el poder de liberarte de todo lo que te ha atado, de todo lo que te ha mantenido cautivo. Luego está la historia de Pedro caminando sobre el agua. Un hombre común como tú y yo fue capaz de hacer lo imposible cuando puso su fe en Jesús. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro no dudó. Aunque la tormenta estaba furiosa y el agua parecía imposible de caminar, él lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía fe en que Jesús podía hacer lo imposible. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y caminar sobre las aguas de tus dudas y temores? La promesa de Jesús de que si tuvieras fe podrías mover montañas es tan real hoy como lo fue en los días en que caminaba sobre la tierra. La fe no es solo un pensamiento, es un poder. Tienes autoridad para enfrentar cualquier desafío, cualquier obstáculo, y saber que con Dios todo es posible. Y luego está el milagro de los huesos secos, donde Dios le mostró a Ezequiel cómo podía resucitar lo que parecía muerto. Quizás en tu vida hay cosas que se sienten muertas, sueños, relaciones, o quizás tu propio espíritu. Pero quiero que sepas algo. Tu fe puede resucitar lo que parecía muerto. No importa cuán desesperada sea tu situación, no importa cuán imposible parezca, la fe tiene el poder de devolver la vida a lo que estaba perdido. Así que ahora, ¿qué harás con esta verdad? La fe no es solo un concepto, es una acción. La fe no es un pensamiento en tu mente, es algo que debe convertirse en algo real, tangible en tu vida. Es un paso de obediencia, es tomar decisiones que reflejan tu confianza en Dios.
¿Cómo demostrar tu fe ahora mismo? La fe no se queda solo en lo interior, se expresa. Y hoy quiero invitarte a demostrar tu fe en 3 formas muy sencillas, pero poderosas. Quiero invitarte a dar pasos concretos hacia lo que Dios tiene para ti y de esta manera empezar a ver el milagro que está esperando ser desatado en tu vida. Comenta abajo: Señor, mi fe está en ti. Este es un paso de declaración pública. Es tu manera de proclamar, frente al mundo y frente a ti mismo, que tu fe está puesta en el Señor. El enemigo quiere que te quedes callado, que guardes tu fe para ti mismo, pero Dios te llama a hablar, a declarar que Él es tu esperanza, tu confianza. Este es un acto de fe, y quiero animarte a que lo hagas ahora mismo, sin temor. 2. Dale me gusta al video. ¿Sabías que al darle me gusta al video, estás ayudando a que más personas vean este mensaje? Cada like es como compartir la palabra de Dios con alguien que la necesita. No se trata solo de un simple gesto, es un acto de fe. Al hacerlo, estás permitiendo que la palabra llegue a más personas y se convierta en una semilla de cambio en sus vidas. 3. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Este es otro paso de fe. Suscribirse es un acto de obediencia. Es decirle a Dios: Señor, quiero más de ti, quiero estar más cerca de tu palabra. Si ya estás suscrito, gloria a Dios. Eres parte de un ejército de fe. Pero si aún no lo estás, déjame decirte algo. Estás perdiendo una oportunidad increíble de crecer espiritualmente. No permitas que la pereza te frene. Si el enemigo está tratando de frenarte, es porque sabe que este canal será una fuente de bendición para tu vida. Así que presiona ese botón, no lo dejes para después. Hazlo ahora. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Cuando este video termine, no lo cierres de inmediato. Quédate en silencio por unos minutos, deja que la música de fondo te envuelva, cierra tus ojos, tómate un tiempo para agradecer a Dios. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Este es un momento para conectar con Dios sin distracciones. No se trata de superstición, sino de una oportunidad para estar a solas con Él, para permitir que lo que has escuchado hoy penetre en tu ser. Y ahora, antes de despedirme, quiero saber algo. ¿Qué fue lo que más impactó tu corazón en este mensaje? Te leo con atención. Déjame saber en los comentarios cómo esta palabra ha tocado tu vida y qué pasos de fe estás dispuesto a dar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.